Sana, justamente como la revista matutina que somos, ofrecemos diferente información. Hemos tenido una mañana bien variadita y en esta parte yo quiero que ustedes nos presten mucha atención porque saben que hay muchos niños que por supuesto los diagnostican con TDAH y la gente no sabe que a veces tiene que haber una alimentación especial o mejor para que, bueno, ese niño pueda alcanzar también su máximo potencial, ¿no? De la mano con la alimentación. Sobre todo, y a propósito de que cada vez más hay más información en redes sociales, es importante buscar la información correcta. Domingo Porras, de hecho, tuvo una conversación bastante interesante con un especialista que nos va a ayudar a entender un poco más este tema y cómo la alimentación puede influir de manera positiva o negativa también en este tipo pues de condición. Vamos a ver cómo Domingo nos explica a través de esta cápsula. Gracias, muchachos. Buenos días, amigos. Bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Hoy vamos a hablar de los más pequeños de la casa y para eso me encuentro en la sede de la Unidad de Atención Infantil AT Kids. Y vamos a hablar específicamente de la influencia de la alimentación o cómo se relaciona la alimentación en el manejo, la aparición y, por supuesto, el desarrollo del TDAH. Y para eso me acompaña mi amigo, el doctor José Moreno, neurólogo pediatra, para hablar de este maravilloso tema. Bienvenido a La Tisana, bienvenido a Globovisión, José. Gracias, Domingo, y gracias por la oportunidad de atender este llamado para poder explicar cómo es esa influencia y la relación dentro del trastorno por déficit de atención y hiperactividad y la alimentación, que podemos hacer algunos cambios y evaluaciones previas. Excelente. ¿A qué denominamos o cuál es la definición clásica para que quede de manera sencilla explicada del TDAH? Es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad que básicamente obedece por cambios dentro del cerebro del niño y el manejo de los neurotransmisores, que son las sustancias químicas que nos permiten mantener la atención, la concentración, mantenerme tranquilo en momentos donde así deba ser. Entonces son estos niños que pueden ser o muy hiperactivos e impulsivos o son el inatento que no es que se le presta atención con frecuencia, pero que puede tener una dificultad. Y el mixto que cuando combinan tanto rasgos de hiperactividad e impulsividad como el inatento. Entonces, lo principal es entender que no es un tema de marcadores, ni puede ser o hiperactivo netamente o puede ser inatento netamente o el combinado mixto inatento y el inatento que se hace hiperactivo porque prefiere molestar que preguntar y hacer entender que no entendió parte de la clase. Muchas veces estos pacientes son cuestionados porque prefieren molestar que pasar por la situación de que me perdí y que no presté atención. Entonces, es importante atender a las alertas porque muchas de estas situaciones, y lo que tú decías de los tiempos de latencia es importante. Yo no puedo pretender que un niño de 3, 4 años esté en una silla de trabajo 10, 15, 20 minutos porque su situación no lo permite, pero sí lo puedo hacer o lo puedo esperar en un niño de más de 7 años que se mantenga mayor tiempo sentado y que cumpla sus obligaciones. Fíjate que eso me lleva, José, a la siguiente pregunta y es ¿cómo lo diagnostico? ¿Cuáles son unos signos de alerta para yo poder entender antes que el paciente venga al neurólogo pediatra para yo identificar que ese niño puede tener unos rasgos de TDAH? Bien, dentro del trastorno de TDAH vamos a tener conductas de alertas, ¿ok? El diagnóstico se hace por encima de los 7 años, pero yo puedo ver a los niños de 4 o 5 años con alertas que son impulsivos, explosivos, irritables, que no logran mantenerse concentrados en un solo juego, sino que lo que hacen es explorar, juegan en esta mesa, luego van a buscar otro sitio para explorar, lo ven en constante movimiento. Cuando hay una situación donde ellos necesiten mantenerse atentos y concentrados en el te lo evade y empiezan a comportarse de maneras disruptivas cuando le empiezas a instigar. Ven, siéntate, ellos se van a parar, a los 6, 7 años van a decir me canso, no puedo, entonces esas son situaciones que debemos estar alerta y atender al llamado de los profesores cuando nos dicen no presta suficiente atención, no me copia la clase, los exámenes no los termina, se sale mucho del salón, interrumpe con frecuencia, son alertas. ¿Cómo puede influir la alimentación en el TDAH? Sabemos que una dieta desequilibrada y este tema de atención justamente que los niños no pueden prestarle su alimentación en un momento puntual puede traernos deficiencias nutricionales importantes, pero además desequilibrios nutricionales por el que la ingesta no es controlada. Pero en tu experiencia, ¿cómo puede influir la alimentación en el TDAH? Fíjate, lo que siempre promovemos desde la pediatría, neuropediatría, es que el niño tiene que estar alimentado de manera sana, una alimentación balanceada donde existan los 3 grupos de alimentos, carbohidratos, grasas y proteínas de origen animal.
para que el niño tenga un adecuado sustrato y pueda tener una adecuada alimentación. Hemos notado que cuando hay alimentación con excesivos alimentos procesados, mucho azúcar, pues sí vemos que el niño empieza a comportarse diferente, empieza a comportarse más hiperactivo, empieza a tener más falla de atención. Y generalmente en la consulta siempre mi pregunta, como no me dedico al área de nutrición, es: ¿has visto que hay alimentos que puedan ser los detonantes? Dulce que lo detonen? Y los padres siempre te dicen: sí, noto que cuando le doy tal alimento, el niño se comporta diferente por tanto tiempo, cambia el patrón evacuatorio. Entonces, como neurólogo pediatra, obviamente nos apoyamos en gastropediatras y nutricionistas en el área para que hagan un adecuado abordaje de alimentación, porque muchas veces, y con la explosión de las redes sociales, los padres empiezan a ser empíricos. Sí. Y empiezan a restringir muchos alimentos, y cuando vienen a control vemos que hay... Justo te lo decía, de hecho, desde el punto de vista de los desequilibrios, porque una cosa son los excesos y otra cosa son los déficits, pero obviamente en esa búsqueda de una solución, por supuesto, puede tender a comer algo que probablemente puedes considerar que es saludable y realmente no lo es de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la cantidad, a la necesidad específica y la individualización del tratamiento. A ver, justo pasamos al tema de cómo tratamos al niño. Ya sabemos el tema de la influencia alimentaria, llevar una dieta saludable, mantener un peso correcto, por supuesto, pero ¿cuál es el tratamiento ideal? Además de la influencia alimentaria, ¿cuál es el tratamiento ideal para el niño con TDAH? El tratamiento ideal, y volviendo y cerrando con el punto de alimentación, el ayuno prolongado también sigue siendo un problema importante, porque tienes niños que cenan a las 7 de la noche y se van hasta el otro día en el receso, a las 8, 9 de la mañana. No desayunan. En la escuela no desayunan y el cerebro no tiene sustrato, y eso me puede hacer mayor inatención. Pero el tratamiento es, primero, acudir a la evaluación, ¿ok? Y dependiendo de los criterios diagnósticos y la severidad de los síntomas, nosotros nos apoyamos en tratamiento con psicología, tratamiento conductual, ocupacional y de lenguaje, para hacer un tratamiento multidireccional. Y siempre esa es nuestra base. Okay. En otras ocasiones, en un número de ellos, cuando esto no es suficiente y el niño presenta dificultades en el aprendizaje, se pone en riesgo con frecuencia, tenemos que usar medicación, que otro tratamiento y generalmente el tratamiento farmacológico genera muchas expectativas. Pero lo principal es confiar, ¿ok? Tengo un grupo de trabajo donde están el psicólogo, el ocupacional, el psicopedagogo, y si eso no es suficiente con la flexibilidad o con algunas situaciones que la escuela también tiene que tomar en cuenta, pues entonces vamos a este tema de medicación. Es importante entender que al ser un trastorno no hay una receta específica, tenemos que hacer abordajes multidireccionales y que no a todos les funciona lo mismo. Entonces es importante identificar e individualizar también. Individualizar, o sea, eso creo que es lo clave. Hablé con una vecina que tiene el niño con el mismo problema y le funcionó esto. No es verdad. Siempre tiene que ser individualizado el niño para poder tener su diagnóstico adecuado y la conducta apropiada. Tanto mucho más eficaz. Excelente. José, tus redes sociales, las redes sociales del centro, para quienes quieran acudir no solamente a tus consejos, sino también a tu atención. Bien, estamos aquí en ATKIT, en redes sociales @ATKITBZLA, y mis redes personales @neurotip_infantil. Chévere. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que a mí pueden seguirme por @DomingoPorras en Instagram. De ahí los va a llevar al resto de las redes sociales y nos vamos a seguir manteniendo en comunicación. Vamos con ustedes al estudio, muchachos. Gracias, Domingo, por información tan valiosa que creo que muchos padres el día de hoy aprecian, y bueno, nosotros intentamos siempre darles el mejor contenido, la mejor información. Claro que sí, esto va a estar también en YouTube para que usted lo pueda revisar y disfrutar una y otra vez a través de nuestra cuenta Globovisión en vivo. Vamos a hacer una breve pausa, al regreso mucho más de La Tisana. Ya venimos.